Desde las profundidades de los bosques más densos y las montañas más remotas de Guatemala, surge una leyenda susurrada de generación en generación, un eco de advertencia que resuena entre los árboles y se filtra en los hogares al caer la noche. Habla de una criatura ancestral, un ser elemental tan antiguo como la tierra misma, cuyo nombre se pronuncia con una mezcla de temor y respeto. No es un demonio ni un fantasma en el sentido tradicional, sino algo mucho más terrenal y por lo tanto mucho más inquietante. Es un guardián de la naturaleza, un espíritu del bosque con un poder inmenso y una moralidad que escapa a la comprensión humana. Su presencia se siente en el crujido de las ramas, en el murmullo del viento y en la mirada silenciosa de los animales. Le llaman el duende, y esta es la historia de cómo su sombra puede llegar a tocar la vida de aquellos que se atreven a ignorar las viejas advertencias. A las afueras de un pequeño pueblo enclavado en las faldas de un volcán, vivía una joven llamada Isabela, con su cabello oscuro como la noche y ojos que reflejaban la vitalidad de la selva que rodeaba su hogar. Era conocida por su espíritu libre y su audaz desdén por las supersticiones que regían la vida de sus vecinos. Mientras otros niños crecían escuchando con temor las historias de su abuela sobre el duende, Isabela las descartaba como cuentos para asustar a los crédulos. Para ella, el bosque no era un lugar de peligros ocultos, sino un vasto patio de recreo, un santuario de libertad donde podía escapar de las miradas juiciosas del pueblo. Pasaba sus días explorando senderos prohibidos, bañándose en cascadas secretas y recogiendo las flores más exóticas, sin prestar atención a las reglas no escritas que dictaban respetar los dominios de la naturaleza. Los ancianos del pueblo sacudían la cabeza al verla partir, murmurando que su audacia un día la pondría cara a cara con el guardián del monte. La obsesión de Isabela por la naturaleza no era del todo inocente. A menudo arrancaba orquídeas raras de las ramas de los árboles centenarios, no por admiración, sino para venderlas a los turistas en el mercado. Cazaba mariposas de alas iridiscentes para enmarcarlas en cajas de cristal y dejaba tras de sí un rastro de flores pisoteadas y ramas rotas. Su abuela, una mujer sabia y arrugada por el tiempo, le advertía constantemente: la naturaleza te da su belleza, Isabela, pero exige respeto a cambio, le decía con voz grave. El duende observa a Ann, él cuida cada hoja, cada criatura. No le gusta que tomen lo que es suyo sin permiso, y menos aún por codicia. Isabela simplemente se reía, una risa clara y sonora que se perdía en el aire. El duende, abuela, ese hombrecillo con sombrero grande, es solo una historia, pero en el fondo de su corazón, una pequeña semilla de inquietud comenzaba a germinar, alimentada por las miradas preocupadas de su abuela y los susurros que la seguían por las calles del pueblo. Un día, mientras se adentraba más en el bosque de lo que nunca antes lo había hecho, en busca de una legendaria flor de luna que, según decían, solo florecía bajo la luz de la luna llena, Isabela sintió un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado, cargado con el aroma a tierra húmeda y a ozono, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse bajo el cielo despejado. Los sonidos familiares del bosque, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, se desvanecieron en un silencio profundo y antinatural. De repente, de la espesura del follaje, escuchó un sonido que no pudo identificar. Era una melodía, una tonada extraña y cautivadora, tocada en lo que parecía ser una flauta rústica. La música era hipnótica, serpenteando a través de los árboles y atrayéndola hacia su origen. A pesar del miedo que comenzaba a erizarle la piel, una curiosidad irresistible la impulsó a seguir el sonido, paso a paso, hacia el corazón oscuro del bosque. La melodía la condujo a un pequeño claro que nunca antes había visto. En el centro, junto a un arroyo de aguas cristalinas, estaba sentada una figura diminuta sobre una roca cubierta de musgo. No medía más que un niño pequeño, pero su rostro era el de un anciano, con arrugas profundas que surcaban su piel curtida y una barba larga y desordenada que le llegaba casi hasta las rodillas. Llevaba ropa hecha de hojas y cortezas, y sobre su cabeza, un sombrero de palma de ala ancha que le ensombrecía los ojos. Eran sus ojos los que paralizaron a Isabela. Brillaban con una inteligencia primigenia, dos brasas encendidas en la penumbra del bosque. La figura dejó de tocar su flauta y la miró fijamente. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios revelando dientes afilados como agujaos. Te he estado observando, niña bonita, dijo el duende. Su voz, un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento.
Te gusta tomar mis flores, te gusta romper mis ramas. Isabela, petrificada por el terror, no pudo articular palabra. El ser que había considerado una simple fábula estaba frente a ella y su presencia era abrumadora, emanando un poder ancestral que hacía vibrar el aire a su alrededor. El duende se levantó y con una agilidad sorprendente comenzó a rodearla. Las mujeres jóvenes como tú son mis favoritas, continuó. Su voz ahora un murmullo seductor y amenazante a la vez. Tienen el cabello largo, perfecto para hacer mis cuerdas. Tienen la piel suave, perfecta para mis tambores. Le ofreció un puñado de bayas de un color rojo brillante. Come, le ordenó Anson, un regalo del bosque para ti. Isabela, recordando las advertencias de su abuela de nunca aceptar comida del duende, negó con la cabeza, retrocediendo lentamente. La sonrisa del duende se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. Insolente, siseó. Tomas lo que quieres sin preguntar, pero rechazas mi hospitalidad. Con un gesto de su mano, las raíces de los árboles cercanos cobraron vida, serpenteando fuera de la tierra como tentáculos leñosos que se aferraron a los tobillos de Isabela, inmovilizándola. El pánico finalmente la liberó de su parálisis y gritó, un sonido agudo que fue ahogado por la densa vegetación. A partir de ese día, la vida de Isabela se transformó en una pesadilla viviente. El duende no la mató, ni se la llevó para siempre. Su castigo fue mucho más cruel. Se convirtió en su sombra, una presencia constante y atormentadora. Por la noche, Isabela escuchaba el golpeteo insistente en su ventana, pequeños guijarros lanzados rítmicamente. Cuando miraba, no veía nada, pero sabía que él estaba allí, observando desde la oscuridad. Sus pertenencias desaparecían y reaparecían en lugares extraños, en su cepillo en el tejado, sus zapatos llenos de barro en su cama, sus vestidos favoritos hechos jirones, pequeñas trenzas imposibles de deshacer, aparecían en su cabello mientras dormía, y a veces despertaba con el sonido de su flauta resonando débilmente desde el borde del bosque, una melodía que ahora solo le traía un terror helado. El pueblo, al notar su semblante demacrado y sus ojos llenos de pánico, comprendió lo que había sucedido. Se había convertido en una de las perseguidas, una de las jóvenes elegidas por el duende. Desesperada, Isabela buscó la ayuda de su abuela. La anciana, con el corazón roto, la llevó a un chamán, un curandero que conocía los viejos caminos. El chamán le explicó que el duende es un espíritu territorial y posesivo. Cuando se encapricha de alguien, especialmente de una mujer joven, la considera de su propiedad. La única forma de romper el vínculo era mostrarle un desafío, una ofensa tan grande que lo hiciera renunciar a ella. Siguiendo las instrucciones del chamán, Isabela realizó un ritual doloroso. Cortó su hermoso cabello largo, la misma cabellera que el duende había codiciado, y lo quemó en una hoguera junto con las flores secas y las mariposas enmarcadas que había recolectado. Luego, desafiando su miedo, se adentró en el bosque hasta el claro, donde lo había encontrado, y, con voz temblorosa pero firme, gritó su desafío, renunciando a él y a su dominio. Esa noche, una tormenta violenta azotó el pueblo, y un rugido de furia pareció emanar del corazón del bosque, sacudiendo las casas hasta sus cimientos. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, el silencio había regresado. La presencia opresiva que había atormentado a Isabela se había desvanecido. El duende se había ido. Isabela nunca más volvió a adentrarse sola en el bosque, y el respeto que ahora sentía por la naturaleza era profundo y sincero. Aprendió por las malas la lección que su abuela había intentado enseñarle, que la naturaleza no es un recurso para ser explotado, sino un ente vivo y poderoso, con sus propios guardianes. La leyenda de El Duende, lejos de ser un simple cuento de hadas, es un recordatorio de este pacto ancestral. Él no es inherentemente bueno ni malo. Es una fuerza de la naturaleza, un protector de lo salvaje que reacciona a las acciones de los humanos. Para aquellos que respetan su dominio, es una presencia invisible y benévola. Pero para aquellos que, como Isabela, se atreven a profanar sus dominios por arrogancia o codicia, se convierte en un juez implacable, un acosador de pesadilla cuya melodía puede ser lo último que escuchen antes de que la oscuridad del bosque los reclame. La historia de El Duende perdura, una advertencia eterna para aquellos que caminan por los senderos de Guatemala. Es un relato que nos enseña sobre los límites entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus, y las terribles consecuencias de cruzar esas fronteras sin el debido respeto. Así que la próxima vez que te encuentres en la soledad de un bosque,
Escucha con atención. Si oyes la melodía distante de una flauta, no la sigas. Si sientes una mirada invisible sobre ti, no la ignores. Podría ser simplemente el viento entre los árboles, o podría ser el guardián del monte, recordándote que eres un invitado en su reino, porque mientras existan bosques que proteger y humanos que pongan a prueba sus límites, la sombra del duende seguirá acechando, esperando, observando. Su leyenda no es solo una historia, es una verdad viva que respira en el corazón verde de la tierra. Si te ha gustado esta historia, dale like, comenta y comparte el video. Y si conoces otra versión, no dudes dejarlo en los comentarios. Me encantaría leerla. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.